nuevo con todos vosotros, queridos amigos y amigas, en estos estudios sencillos de la Biblia. Estamos hoy en el tema 373 y estudiaremos los Salmos 76 y 77 del libro de Salmos. Y como siempre tenemos a Francisco que nos dirige la palabra, así que adelante, Francisco. Y tenemos la Biblia preparada, como siempre. El Salmo 76 es una acción de gracia por la liberación de Jerusalén de algún grave peligro. Se usó muy apropiadamente para celebrar la derrota de los huestes asirias comandadas por Sennacherib. El salmista contempla más allá de las escenas de la victoria inmediata y vislumbra en ellas el triunfo de la justicia divina, que prueba tanto la locura de la ira humana como la sabiduría de someterse a Dios. En este salmo el salmista emplea muchos elementos irracionales para que el lector pueda razonar y conocer lo que el Señor les quiere decir. A continuación leo los 3 primeros versículos. Dicen así: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. El paralelismo sinónimo de las dos frases de este versículo indica que Israel equivale a Judá. Es evidente que en este caso los nombres no se refieren a las dos divisiones políticas de la nación, pues es muy probable que dicha división se efectuara después de escribirse este salmo. Salem es el nombre más corto y más antiguo de Jerusalén. Significa lugar de paz. Allí moraba la presencia de Dios. En los versículos 4 al 6 expresan un enaltecimiento del salmista a Dios empleando palabras simbólicas para hacer más expresiva su alabanza. A continuación voy a leer el versículo 4, representativo de lo que he comentado. Dice así: Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los versículos 7 al 9 describen la destrucción del enemigo como un acto de castigo que enseña una lección a todo el mundo. Y también leo ahora el versículo 7, que es la muestra del resto. Dice: Tú, temible eres tú, ¿y qué podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Los versículos 10 al 12 los utiliza el salmista como expresión de poder extraordinario de Dios. También leo a continuación el versículo 10 como representación de los demás. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. En este versículo está expresando que la maldad del hombre permitirá que se realicen algunos portentos de Dios. La hostilidad humana contra Dios da ocasión para el despliegue del poder divino, lo cual le acarrea alabanza. Realmente este salmo concluye expresando que el trato de Dios con los impíos es inapelable. Bueno, pues acabado este Salmo 76, procedemos al estudio del Salmo 77. Este Salmo 77 es la expresión poética de los anhelos de un alma que procura saber por qué, aparentemente, Dios lo ha abandonado, y que intenta hallar un camino para salir de las tinieblas. Finalmente, supera su tristeza recordando las anteriores misericordias de Dios para con Israel. Los versículos 1 y 2 es una petición angustiosa realizada a Dios por el salmista. Dicen así: Con mi alma clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. La experiencia del salmista debería brindar consuelo a los que no encuentran respuesta inmediata a las sinceras preguntas del alma. Los versículos 3 al 6
son una de las muchas oraciones que David realizaba a Dios recordando episodios pasados. Bueno, pues leo el versículo 3 en representación de los demás. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En el versículo 6 el salmista manifiesta preferencia por la meditación y oración en la quietud de la noche. Los versículos 7 al 9, el salmista expresa su preocupación de que Dios no les hacía ya caso. Dicen así: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a sernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira a sus piedades? Aparentemente piensa que Dios ha olvidado uno de los principales atributos de su carácter, la misericordia. Pues leo el versículo 10, que parece que el salmista tiene alguna enfermedad. Dice: dije, enfermedad mía es esta, traerá pues a la memoria de los años de la diestra del Altísimo. No es una enfermedad física, sino algo mental lo que da a entender este versículo, porque reconoce su incapacidad para comprender los caminos de Dios y su propia debilidad de espíritu. En los versículos 11 al 15 realiza una especie de repaso sobre los momentos en que ha sido ayudado por el Señor. El versículo 11 lo leo ahora en representación del resto. Dice así: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y ya los versículos 16 al 20, el salmista utiliza varios nombres simbólicos para expresar la grandeza de Dios, recordando cómo sacó a su pueblo de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Con estos versículos también queda reflejado el testimonio del poder de Dios que se extendió a los países de Canaán. Dios era el verdadero caudillo, Moisés y Aarón eran sus instrumentos. El mismo Dios que libró a Israel en el Mar Rojo librará también a su pueblo actual en tiempos de peligro. La percepción de esta realidad debería ayudarnos a depositar siempre nuestra confianza en Él. El Salmo 77 concluye con la seguridad del poder redentor de Dios. Pues hasta aquí llegamos con el estudio de hoy. Mañana continuamos el estudio con el tema 374, con otro salmo convertido en oración. Así que bendiciones y hasta mañana.